Radio 10 presenta a Fernando Borroni. Comienza No se desesperen. No se desesperen. Análisis. Información en las tardes de Radio 10. Ayer decíamos que parece que hay que volver a discutir viejas cuestiones, y esto habla de lo, si se quiere, de lo chato también de ciertas discusiones políticas. Pero bueno, aquí están y hay que asumirlas y hay que tomar conciencia de que cuando el poder logra imponer una discusión, vos no le podés esquivar. Uno puede decir, pero ¿qué hacemos hablando de esto? Y sí, es permanente. Vieron que la discusión ahora parece ser que tenemos que advertirnos unos a otros, tenemos que repetirnos unas a otras que el Estado vale la pena. Y esto parece que hay que repetirlo porque, entre otras cosas, quien hasta las PASO sacó la mayor porción de votos no nos dice que el Estado no sirve para nada. Entonces, como nos dicen que el Estado no sirve para nada, uno tiene que inevitablemente ponerse a repasar acerca de por qué el Estado sí sirve, y sirve mucho. Y lo primero que uno quiere reflexionar es que tenemos que hacer el enorme ejercicio, se me ocurre, de entender que el Estado no tiene que entrar en disputa permanente con el mercado, no es uno u otro, son los dos, porque vivimos en un sistema capitalista. Ahora bien, ¿quién conduce a quién? Es la pregunta que hay que hacerse. Y si en el Estado estamos todos sintetizados, con mayor o menor justeza, pero estamos todos sintetizados, y en el mercado solo están expresados aquellos que pueden determinarlo y manejarlo, y que tienen los intereses y el poder para hacerlo, está claro dónde uno tiene que posicionarse para mirar las acciones sociales, políticas y económicas. El Estado es lo único que piensa en el todos y en el todas. El mercado fomenta la idea del individuo, de aquel que es capaz, por mérito propio, te dirán, de entrar en el consumo, en las reglas y en las disputas propias del mercado. Uno lo escuchó ayer a Milei y Milei les dijo a los empresarios: ustedes levanten la Argentina que yo les corro el Estado, les saco el Estado de encima. Y uno ahí se pregunta, ¿de verdad queremos que nos saque el Estado de encima? Algunos empresarios, no todos, no voy a generalizar, algunos empresarios, claro, quieren que le saques el Estado de encima, y eso se traduce como en que no le cobren impuestos, en que no le cobren retenciones, en que los dejen manejar el nivel de cambio suelto. Así ellos pueden hacer su negocio porque piensan en ganar, es parte de la regla del juego del mercado, está bien, pero de verdad que como país, como sociedad toda, queremos que nos corran el Estado. ¿Somos conscientes que el transporte en el que viajamos está subsidiado por el Estado? Que la energía y el gas que consumimos y que pagamos, pero también tiene un subsidio del Estado, si no pagaríamos muchísimo más aún. Somos conscientes de que la único que te da una posibilidad real de saber que cualquier nene que nace en la Argentina va a poder estudiar es porque existe la escuela pública. Lo mismo en el caso de la salud pública, en cualquier hospital que encuentres en cualquier pueblo que sea sostenido por el Estado es que el que te da la posibilidad del primer acceso. Sabemos que es el Estado el que, por ejemplo, cuando los grandes terratenientes quieren exportar soja y necesitan nuevas maquinarias, ¿saben quién subsidia la compra de las maquinarias? El Estado. Sabemos, por ejemplo, que es el Estado quien no solamente generó el IFE, cómo no lo vamos a recordar, sino también la ATP, con lo que se le pagó los sueldos a muchísimos trabajadores de empresas que no tenían ni la necesidad de cobrar ese ATP. Miren, de hecho ahora el gobierno recuperó 130 millones de pesos de empresas a las que acusó de fraguar sus ingresos para cobrar un subsidio. Increíble, ¿no? Ahora, ¿cómo le hacemos entender a la sociedad toda, sobre todo a las más jóvenes, que el Estado es fundamental en su vida? ¿Cómo se lo hacemos entender? Cuando a lo mejor no pueden evidenciar la importancia del Estado en su día a día. ¿Cómo le podemos decir que el Estado es el único que, insisto, con aciertos y con errores,
con muchísimo por mejorar, con grandes ausencias en su gestión, pero sin embargo el Estado es el único que te concibe como lo que sos, un ciudadano o una ciudadana. En cambio el mercado apenas te concibe como un sujeto que puede tener o dejar de tener. Para el mercado somos útiles en la medida en que podemos consumir. Para el Estado siempre vamos a ser sujetos de derecho. Yo le puedo reclamar al Estado que me garantice el libre ejercicio de mis derechos. Al mercado no le puedo reclamar que me deje consumir, porque al mercado no le importa nada quiénes están afuera y quiénes están adentro. Ellos funcionan per se a nuestra realidad social. ¿Cómo le podemos explicar a los más jóvenes o a los que consumieron el relato sistemático de la derecha, ese pensamiento único que dice que todo lo que toca el Estado lo pudre, en cambio todo lo que toca lo privado es lo que termina dando crecimiento a la Argentina? ¿Cómo le podemos hacer entender que el Estado es no solo la posibilidad de que vos crezcas y te desarrolles, sino que crezca y se desarrolle el otro? Y aquí aparece la palabra con la que la derecha permanentemente trabaja, que es hacer del otro lo que podemos sintetizar como el problema de la otredad. El otro siempre es un problema para vos, eso es lo que te va a contar la derecha culturalmente. El otro o la otra es aquel o aquella que pueden sacarte el laburo que está pendiente. Son aquellos que te pueden disputar un poquito del terreno. Es aquel que puede ser una amenaza para vos y tus objetivos. Es aquel que te puede poner trabas en la escalera hacia tu éxito individual. Ojo con todo eso, porque todo eso está metido en nuestra cultura, en nuestro sentido común. Sin Estado el pobre seguiría siendo pobre, siempre. Y el que tiene, siempre seguiría teniendo, porque es quien sostiene el mercado. Y claro, los que detestan el Estado en realidad quieren a ese Estado para hacer negocios con lo privado, ahí sí. Para ellos el Estado es un socio. Hay que hacerles entender que el Estado es el que manda, no es el socio. No es el socio. Bueno, discusiones. ¿Por qué? Porque si se llega al balotaje, también lo decíamos ayer, entre Massa y Milei, entre otras cosas, vamos a discutir algo tan básico como decir, ¿queremos un país sin Estado o un país o con Estado? No me preocupan los adultos, en los más adultos, me preocupa la juventud. ¿Cómo vamos a comunicar esto? Que si hay un Estado podemos vernos. En el mercado apenas somos un número.